Mi nombre es Juan Carlos Casinelli Cali, nacido en Guayaquil. Mi actividad, soy abogado, además tengo una consultora de comercio exterior y tengo una consultora de medio ambiente. En esas tres actividades nos desarrollamos profesionalmente. Digamos que 3 de mis 4 ramas más cercanas son italianas realmente. Mi papá es hijo de italiano, mi papá se llamó José Casinelli Bacigalupo. Eso significaba que tanto su papá como su mamá eran italianos o descendientes de italianos. En el caso de mi mamá era caliabeño, por el lado de su madre también eran descendientes de italianos. Entonces, donde yo me crié, en el entorno que yo me crié, la cultura italiana estaba muy presente, inclusive ya estaba la fusión establecida, porque mi abuela, que cocinaba riquísimo, por ejemplo, ella hacía una pasta al pesto espectacular, yo sin saber siquiera el origen de este tema, tenía la particularidad de ponerle papa a la pasta, cosa que aquí en Guayaquil se dice, oye, no le vas a poner papa. Luego con los años encontré en la región de mi abuelo que el pesto se comía con papa. Y la fusión es que mi abuela le ponía un maduro asado al lado al espagueti, entonces ahí estaban las dos culturas, pero todo lo nuestro tenía un entorno en ese sentido, muy hacia Italia, había una raigambre, había ahí y claro, mi papá era un fanático del Alfa Romeo, tuvo un Giulia Super 1600, Giulia Super 1300, sin haber ido nunca a Italia. Mi papá nunca tuvo la oportunidad de ir a Italia, pero esas cosas estaban marcadas, ¿no? Marcadas, parece, culturalmente, y creo que las hemos heredado. En el caso de mi abuelo paterno, que se llamó Giuseppe Casinelli Gandolfo, él emigró de una pequeña localidad de la Liguria llamada Mezzanego, que queda, digamos, de Chiavari hacia la montaña a unos 15 minutos, a unos 700 metros al nivel del mar, y que es una comuna que hoy tiene 1000 personas. Es decir, es una comuna muy pequeña, parecida a la región de Payatanga en el Ecuador, para que se ubiquen un poquito geográficamente. Y claro, él salió por buscar mejores días, había mucha migración, bajó al puerto de Génova, entiendo que pasó por el canal de Panamá, una parte se quedó de gente en la parte norte, en Venezuela, etcétera, y él llegó a Guayaquil y en Guayaquil estableció alguna actividad comercial. Esa del lado de los Casinelli, ¿no? Algo similar pasó del lado de los Aveños y también del lado de los Bacigalupo, que en el caso de los Bacigalupo salen de la misma región. Casi diría que del mismo pueblo, aunque salen como que vienen de Chiavari. Cuando uno regresa a ese Mezzanego al que hago referencia, también uno encuentra que las familias están ahí: Gandolfo, Casinelli, Bacigalupo, De Prati, Fossati. Como yo digo, ahí uno encuentra puras familias guayaquileñas, ¿no? Yo primero pues soy un nacionalista puro, de 2 naciones. Yo soy un perdido por el Ecuador y soy un hombre que adora Italia, porque como decía al comienzo de la entrevista, la he visto en mi alrededor todo el tiempo, no es un tema aspiracional, es parte de lo que soy. Soy un ciudadano italiano, soy un ciudadano ecuatoriano. Entonces, en todas mis actividades, ya una vez que me convertí en profesional, he involucrado ese cariño involuntariamente. Fui asambleísta y como asambleísta del Ecuador y vicepresidente de la Asamblea también, creé el grupo parlamentario Amistad Ecuador-Italia, contactamos asambleístas, diputados, senadores de Italia, hicimos la contraparte en el mismo sentido y logramos ayudar desde la parte parlamentaria algunas iniciativas diplomáticas y del Ejecutivo que requerían unos interlocutores mejores. Tuve la oportunidad de estar en esa calidad en Roma, pues obviamente a nivel de altas autoridades, y pudimos impulsar temas tan importantes como mecanismos de contribución entre la policía, fiscalía, temas de las famosas licencias de tránsito para que
valgan en los países, el tema del soyorno, que siempre ha sido un problema para las personas nuestras, sobre todo que están allá, sus hijos, sí creo que lo impulsamos. Posteriormente fundamos la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana, con la finalidad de aprovechar otro tema donde también estuvimos involucrados, que fue en mi calidad de exministro de Comercio Exterior, la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, donde la contribución de Italia para llegar a ese propósito por parte del Ecuador fue muy importante, y obviamente puedo decir que en estos aspectos hemos estado siempre muy cercanos a todos los embajadores de los últimos años aquí en el Ecuador y también de nuestros embajadores en Italia. De una manera u otra, más que contribuir, lo hemos hecho de manera natural. Nos ha parecido que es un tema que ha fluido espontáneamente, seguramente por ese cariño que le tenemos a la relación binacional, ¿no? Bueno, yo también fui privilegiado y fue sorpresivo cuando estaba en la Asamblea Nacional. Recibí de parte del embajador Piñatelli, que estaba aquí en el Ecuador en ese entonces, una comunicación indicándome que el gobierno italiano en ese tiempo, presidido por el señor Napolitano, y también estaba el presidente Berlusconi, me habían condecorado con el grado de oficial como un italiano residente en el exterior con un grado de aporte a la comunidad. Eso para mí fue uno de los temas más emocionantes, que no le había dado la dimensión hasta que vi la emoción de mis padres al ver eso, y de mis tíos, y entonces me di cuenta que todos ellos eran italianos también y descendientes, y sentían en esto un enorme orgullo, y recibí esa condecoración. También me privilegiaron, me honraron en la Cámara Binacional con declararme ahora presidente emérito, que eso parece que es como que ya marché, pero no he marchado todavía, creo, pero como un cargo honorario por el trabajo que hicimos durante la fundación. Y hace poco tiempo recibí de mesánego del síndico, a quien le mando un saludo enorme siempre, el síndico Repeto, una declaración de hijo honorario, ciudadano honorario de Mesánigo, que es el sitio donde mi abuelo nació y de donde emigró. Así que todas esas cosas me llenan de mucho orgullo, ¿no? El hecho de tener un acuerdo con la Unión Europea nos lleva a buscar cuáles son los puntos más fuertes de ese acuerdo. Y uno de los puntos más fuertes de ese acuerdo es Italia. ¿Por qué? Porque Italia es el puerto más importante de ingreso de productos principales del Ecuador hacia la Unión Europea. Entonces, la relación de ida es una relación muy potente. El banano, camarón, principalmente, también pesca, llegan a puertos italianos. Eso es un tema importante que no hay que descuidar. Y de regreso, poco a poco las importaciones son mayores, se va mejorando el tema de la balanza comercial, y son mayores en el sentido de que va llegando maquinaria, tecnología, temas complementarios. Claro que los vinos es un espectáculo ver cómo se va desarrollando la cultura también de adquirir ahora sí a precios justos, accesibles, productos de primer nivel y calidad, como el vino, como el aceite, como el prosciutto, como el queso, no el queso fresco, sino el queso maduro, porque el queso fresco en el acuerdo tiene un diferimiento en el tiempo. Todo eso creo que contribuye, y que nosotros desde lo que hacemos, yo en materia comercial, por supuesto, asesoramos muchísimo el tema Italia-Ecuador, Unión Europea-Ecuador. Hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer porque yo le diría que del acuerdo y de la accesibilidad con Italia es muy poco de lo que hemos hecho hasta ahora en estos primeros 5 años. Y eso quiere decir que hay un gran espacio, hay una gran oportunidad en la relación bilateral. Por eso el trabajo de la embajadora Bertolini, de las cónsul honorarios, tanto que Brenda, que está en Manabí, como Alesia, que está acá en Guayaquil, como el cónsul honorario Galápagos, como el cónsul que está en Cuenca, es fundamental y revitalizador de esta relación. Cada vez se ve con más fuerza, además, la presencia de este fuerte vínculo comercial bilateral entre Italia y Ecuador.
Está en la sangre, el jus sanguine, que fue el que me dio también el privilegio de tener nacionalidad italiana, de trasladársela a mis hijos, a mi nieta, todos tienen su nacionalidad. Está en la sangre, no es un tema, como dije, aspiracional, ni que uno se pone una camiseta de una avespa porque dice, es que es un avespado. No, que así diríamos los guayaquileños, sino porque lo sentimos. Es increíble uno con la madurez de los años, cómo se da cuenta que en los genes hay un tema que se ha transmitido, fanático a la Ferrari, perdido por el Alfa Romeo, muerto por el buen espagueti. Si me dices el lugar de Europa que más me gusta, Italia, y me dice, eso es porque ya haces la lámpara. No, me acabo de escribirte, lo he recorrido cada vez que puedo y espero ir a hacer un nuevo recorrido al sur de Italia porque me parece espectacular, que he estado en Sicilia, en Palermo, pero es un tema que uno lo hace con amor porque uno tiene esa nacionalidad, no es que tiene el pasaporte, uno viene de ahí, así como viene del Ecuador. Por eso te decía, yo soy un nacionalista perdido por dos naciones.